Tu vida nunca estuvo fuera de control, solo fue leída con los ojos equivocados. Hay algo que ocurre cuando miras hacia atrás y solo encuentras fragmentos, decisiones que no recuerdas haber tomado con claridad, años que pasaron sin que pudieras nombrar qué estabas construyendo, relaciones que terminaron sin explicación suficiente, trabajos que cumpliste sin saber si realmente los elegiste. Y en medio de todo eso, una sensación persistente de que algo no encajaba aunque todo pareciera funcionar. Esa sensación no era señal de que estuvieras roto, era señal de que estabas leyendo tu propia historia con una gramática incompleta. No se trata de decir que todo tuvo sentido desde el principio. Eso sería demasiado simple, demasiado cómodo. Lo que se puede afirmar es otra cosa. Lo que pareció disperso, neutro o simplemente funcional, siempre obedeció a una lógica. Una lógica difícil de percibir mientras estás adentro. Una lógica que no se revela en el momento, sino después, cuando ya no puedes cambiar nada, solo comprender. El desgaste que hoy sientes no surgió de la nada. La repetición que te agota no apareció por accidente. El vaciamiento lento que a veces te visita en las madrugadas no es un error del sistema. Todo eso estaba en gestación, incluso cuando tu vida parecía estable, organizada y reconocible para quienes te observaban desde afuera. Esto no es consuelo. No hay redención en estas palabras. Hay solo una retirada. La retirada de la idea de que tu vida fue un error estructural, porque no lo fue, nunca lo fue. Existe un hilo que conecta lo que parece inconexo. No lo ves porque nadie te enseñó a buscarlo. Hay decisiones que tomaste sin pensar demasiado. Encuentros que no parecían importantes en su momento. Pérdidas que absorbiste en silencio porque no había tiempo para detenerte. Todas esas cosas, las pequeñas, las que no contaste a nadie, las que olvidaste durante años, no fueron eventos aislados. Fueron puntos de un mismo trazo. No se trata de probar causalidad. No se trata de dibujar un destino que te esperaba desde siempre. Se trata de algo más sutil. Reconocer que existe continuidad donde solo percibías fragmentos. Tu vida no fue una secuencia de improvisaciones. Fue un encadenamiento que solo se vuelve visible cuando lo observas desde lejos. Ese hilo invisible no conduce a un lugar mejor. No garantiza un final con sentido. No promete que todo valió la pena. Solo conecta. Tu vida exterior pudo haber permanecido estable durante años. El trabajo, la rutina, las relaciones, todo en su lugar. Mientras tanto, internamente, algo se reacomodaba sin anuncio. Algo cambiaba de posición sin que pudieras nombrarlo. Y esa coexistencia, lo estable afuera, lo móvil adentro, no es contradicción. Es la característica fundamental de la vida adulta que nadie menciona. El hilo no explica nada, no consuela, no salva. Solo permite ver que lo que parecía desconectado nunca lo estuvo del todo. Las rupturas no fueron accidentes, fueron el momento en que la narrativa anterior dejó de sostener el peso. Hubo cambios que no elegiste, mudanzas que te arrancaron de contextos antes de poder despedirte, pérdidas que no tuvieron tiempo de ser lloradas porque la vida seguía exigiendo respuestas. Fracasos que nunca pudiste llamar así porque admitirlo habría sido demasiado. Términos de relaciones que dejaron más silencio que dolor explícito, como si algo se hubiera apagado sin hacer ruido. Ninguna de esas rupturas fue un desvío. Ninguna te sacó del camino. Lo que ocurrió fue otra cosa. El camino dejó de poder ser leído de la misma forma. La historia que te contabas sobre ti mismo, sobre lo que querías, sobre lo que eras capaz, sobre lo que merecías, ya no sostenía el peso de lo vivido. Y cuando una narrativa deja de sostener, se quiebra. No con espectáculo, no con drama visible. Se quiebra en silencio, funcionalmente,
mientras sigues cumpliendo con tus responsabilidades. Hay quiebres que nadie nota. Hay colapsos internos que no dejan rastro en el exterior. Sigues yendo al trabajo, sigues respondiendo mensajes, sigues siendo quien los demás esperan que seas. Pero adentro algo dejó de caber en las explicaciones antiguas. Algo se desacomodó sin pedir permiso. La ruptura no fue castigo, no fue lección, no fue preparación para algo mejor. Fue simplemente el punto en que la lectura anterior de tu vida se volvió insuficiente, y eso no significa que fallaste. Significa que creciste más allá de la historia que te habías contado. La quiebra fue necesaria, no como redención, sino como acontecimiento, como el momento exacto en que la vieja forma de entenderte dejó de funcionar. El sufrimiento no fue castigo, fue transición. No una transición hacia la felicidad. Esa promesa sería demasiado simple, demasiado barata. Fue una transición entre formas de comprender la propia existencia. Un pasaje sin mapa, sin garantía de llegada, sin certeza de que el otro lado sería mejor. Hay momentos en que el dolor no viene para enseñar nada. No trae lecciones empaquetadas ni sabiduría lista para ser aplicada. Viene para desorganizar, para demoler interpretaciones que ya no corresponden a lo vivido, para derrumbar estructuras internas que parecían sólidas, pero que se habían vuelto cárceles. El estallido no fue explosión emocional, fue colapso de sentido antiguo. Todo lo que habías construido para explicarte a ti mismo, las razones que te dabas, las justificaciones que sostenías, las historias que repetías, dejó de alcanzar. No porque fueran mentiras, porque eran verdades parciales que ya no cubrían la totalidad de lo que eras. Seguiste funcionando, eso es lo que hace la gente, seguir funcionando. Cumpliste con lo que se esperaba. Respondiste cuando te llamaron. Mantuviste las apariencias, porque mantenerlas era más sencillo que explicar lo que no podías nombrar. Pero seguir funcionando no significó estar entero. Significó solamente que eras capaz de sostener el peso sin derrumbarte visiblemente. Perder sentido no fue perder el rumbo. Fue el momento exacto en que la narrativa anterior dejó de ser suficiente para contener lo que estabas viviendo. Y en ese vacío, en ese espacio donde las viejas explicaciones ya no servían, comenzó algo que todavía no tiene nombre. No fue el fin, fue el agotamiento de una forma de leer. Y cuando una lectura se agota, lo único que queda es la posibilidad de otra. No mejor, no peor, solo diferente, solo más cercana a lo que realmente ocurrió. No elegiste el material con el que construiste tu historia, pero lo usaste. Y eso no es culpa. Hay expectativas que llegaron antes que tú. Silencios que se heredaron sin ser nombrados. Modelos de lo que significaba ser exitoso, ser digno, ser suficiente. Modelos que absorbiste antes de poder cuestionarlos. Ideas sobre el amor, sobre el trabajo, sobre lo que merecías y lo que debías soportar. Todo eso estaba ahí, esperándote antes de que pudieras elegir. La herencia no es condena, pero tampoco es inocente. Aquello que cargaste durante años, las formas de relacionarte, los miedos que nunca pudiste explicar, las ambiciones que parecían tuyas, pero quizás nunca lo fueron, no determinó tu destino, pero sí proporcionó la materia prima. El material con el que, sin saberlo, fuiste armando tu vida. Cargar no es lo mismo que obedecer. Puedes haber llevado el peso de una expectativa toda tu vida sin haberla cumplido nunca. Puedes haber repetido patrones sin haberlos elegido conscientemente. Repetir no es lo mismo que decidir, y esta distinción importa, no para absolverse, sino para comprender. La herencia no explica todo, pero hace legible por qué ciertas elecciones parecieron inevitables, por qué ciertos caminos se sintieron naturales aunque nunca los hubieras trazado tú,
¿Por qué algunas renuncias fueron tan silenciosas que ni siquiera las registraste como pérdidas? Comprender esta herencia no deshace el peso, no borra los años, no devuelve lo que se perdió en el camino, pero retira algo, la culpa de haber cargado sin saber lo que llevabas encima. Entender no cura, pero organiza, y a veces eso es suficiente para seguir. Hay un momento en que el pasado comienza a encajar sin reconciliarse. Las piezas encuentran su lugar, pero el rompecabezas no forma una imagen armoniosa. Forma lo que siempre fue, una vida compleja, atravesada por decisiones difíciles, pérdidas no procesadas y elecciones que parecieron correctas hasta que dejaron de serlo. La relectura no transforma pérdidas en victorias, no convierte fracasos en conquistas disfrazadas, no ofrece el consuelo de que todo sucedió por una razón superior. Lo que ofrece es otra cosa, la posibilidad de ver que el peso cargado tenía coherencia interna, que no fue caos puro, que las decisiones que tomaste, incluso las que hoy lamentas, respondían a una lógica que era real en su momento, aunque ahora parezca insuficiente. Tu vida no se vuelve más ligera con esta comprensión, se vuelve más legible. Y hay una diferencia enorme entre cargar peso sin entender y cargar peso sabiendo que llevas encima. El dolor no desaparece, la herida no cicatriza mágicamente, pero la forma en que sostienes ese dolor cambia. Deja de ser un monstruo sin forma y se convierte en algo que puedes nombrar. Muchos acontecimientos que parecían aislados ahora comparten una misma lógica de fondo. Aquella decisión que tomaste hace años, aquel encuentro que cambió algo sin que lo notaras, aquella pérdida que absorbiste en silencio, todo eso estaba conectado, no por destino, por continuidad. La comprensión no elimina la herida, solo cambia la manera en que la sostienes en el tiempo. Y eso, aunque no parezca suficiente, es más de lo que tenías antes. Esto también es tu historia, esto también te pasó a ti, no como víctima, no como héroe, solo como alguien que atravesó lo que atravesó y sigue aquí, funcional, cansado, lúcido. Alguien cuya vida fue marcada por cambios que nadie notó desde afuera, por transiciones internas que no dejaron rastro visible, por pérdidas que se absorbieron en silencio porque no había otro modo de seguir adelante. La dignidad no requiere justificación. Tu historia no necesita ser validada para ser real. No necesita encajar en una narrativa inspiracional para tener valor. No necesita un final feliz para merecer reconocimiento. Lo que viviste, lo difícil, lo confuso, lo que nunca pudiste explicar del todo, tuvo coherencia interna aunque no lo pareciera. Hubo lógica donde solo veías caos. Hubo continuidad donde solo percibías fragmentos. Y el hecho de que nadie más lo haya visto no significa que no existiera. No hay instrucciones que ofrecer. No hay camino que señalar. Solo esto, la constatación de que tu historia, vista ahora con otros ojos, no es absurda. Fue tuya, es tuya, y eso no se puede quitar. Nada fue simple, tampoco fue casual. El camino que recorriste, con sus quiebres, sus silencios, sus pérdidas absorbidas sin ceremonia, no fue un error de navegación. Fue el único camino que podías recorrer con el mapa que tenías en ese momento. Ahora el mapa es otro, no mejor, no más completo, solo más honesto. Tu vida sigue abierta, sin promesa de alivio, sin garantía de que lo que viene será más sencillo. Pero algo cambió. Ahora puedes leer lo que antes solo podías cargar. Y eso, aunque no resuelve nada, ya no se puede deshacer.